Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Libros y arte. Literarte. En esta séptima temporada de Literarte, Alberto Tricarico y Priscila Cano conversan sobre autores argentinos. Hola a todos, estamos acá en el cuarto episodio de Literarte séptima temporada 2025. ¿Cómo te va, Priscila? Hola, Alberto. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes a este cuarto episodio de esta temporada dedicada a escritores argentinos. Bueno, hoy vamos a hacer el cuento prometido de Borges, Historia del guerrero y la cautiva, cuento que hemos hablado casi hasta el cansancio. El casi es a propósito. Pero insistimos, sí. Esta vez lo vamos a dedicar exclusivamente a él. Este cuento perteneciente al tomo El Aleph de 1949. Y bueno, ¿qué decir de Borges que no hayamos dicho para presentar a este autor? No sé si hace falta. Se presenta solo. Es un adjetivo ya, Borges. Sí, totalmente. Así que bueno, no sé, si querés hablamos un poquito del cuento, damos un panorama para aquellos que no lo leyeron o para refrescar a aquellos que lo leyeron y por ahí no lo recuerdan. Dale. Bueno, en este cuento el narrador, que es el mismo Borges, nos habla sobre la historia de un guerrero llamado Droctulf que él conoce a través de una poesía de Croce, que lo que hace es abreviar un texto del historiador Pablo el Diácono. Droctulf era un guerrero lombardo que en la invasión a Ravenna abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Dice Borges que cuando lee estos versos de Croce, la historia de este guerrero lo conmueve de una manera insólita y se da cuenta de que le recuerda una historia que le había contado su abuela inglesa. Esta era la historia de una cautiva inglesa, como ella también, que había sido captada por los indígenas. La abuela de Borges conoce a esta otra mujer inglesa, a esta india rubia, y le dice que ella puede ayudarla, tanto a ella como a sus hijos, para que no tengan que volver con los indígenas. Pero la inglesa cautiva le dijo que no quería que la ayudara porque era feliz. Y esto lo va a llevar a Borges a tener ciertas reflexiones, ¿no?, sobre lo que él llama conversiones, ¿no? Uh-huh. A estas dos historias, que es una sola, vamos a ver después, él las llama conversiones. Del guerrero bárbaro a la civilización romana y de la conversión de la inglesa a la barbarie, podríamos decir. Uh-huh. Bien, bárbaro. Bueno, sí, yo este cuento que pertenece a los famosos cuentos del coraje, uh-huh, que hemos tratado en más de una oportunidad, inclusive en el podcast que hicimos juntos del año pasado, siempre me gusta cómo Borges trata estos temas como de una manera analítica, ¿no? Comentando situaciones que leyó, que partieron de un libro y que después él las analizó porque pasaron por otro tamiz, y él le encuentra como un sentido simbólico, digamos. Uh-huh. A él no le importa la historia de esa India puntual. En tal caso le importa más lo que le contó la abuela, sea ficción o no, y tampoco le interesa el Droctulf individuo particular, si es que existió, uh-huh, sino la idea de la conversión. Claro. Y eso me parece que es esta cosa de igualar un caso con el otro, me parece que es sustancial en el cuento y me parece que es el espíritu del cuento, la simbólica del cuento. Bien. Así que bueno. No, símbolo de un ímpetu, va a hablar él, que tienen estos, bueno, después lo vamos a analizar en el segundo bloque, pero bueno, la verdad que es, como vos decís, un símbolo, no es el interés del caso particular, sino lo que pueden llegar a representar estas historias. Exactamente. ¿Querés que vayamos directamente con el fragmento? Dale, leamos el fragmento y cerramos el primer bloque. Si quieren comentarnos en el chat, estamos en vivo, acá a las 5 y moneditas de la tarde. Si quieren comentarnos y si leyeron este cuento y si no, corran a leerlo
que es un cuento espectacular. Dale, léenos el fragmento. Bueno, lo que voy a leer es el final de este texto, porque bueno, acá nos cierra esta idea de la conversión. 1300 años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino de Drogtulf. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro, que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea, que opta por el desierto, pueden parecer antagónicas. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales. ¿Qué hacemos desde Lectores? Talleres de lectoescritura abiertos a la comunidad. Revista digital Tinteros. En esta publicación difundimos la obra de autores contemporáneos de la provincia de San Luis. Revista Leer Más. En ella te presentamos diversos artículos y secciones de poesía, ciencia ficción, cine y filosofía. En nuestro Instagram, lectores.comunidad, compartimos efemérides literarias. Y además encontrarás la serie de Reels ¿Dónde lo leí? Bueno, seguimos en este segundo bloque del cuarto programa de Literarte 2025 con Borges, Historia del Guerrero y la Cautiva. Pri. Sí, bueno, recordamos que hay un especial de Borges en los temas de la literatura, este podcast que realizás generalmente con Landoni, pero en este caso, en este especial de Borges, lo hiciste conmigo. Sí, lo hicimos juntos. Y bueno, hicimos un episodio que se llama Los Cuentos del Coraje, en donde, les cuento a la audiencia, que quienes no vieron ese episodio, Alberto profundiza este cuento, mientras yo hablo de otro cuento de Borges, que es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Así que bueno, Historia del Guerrero y de la Cautiva va a estar presente en este episodio de Literarte, pero también lo van a poder encontrar en el podcast Los Temas de la Literatura. Sí. Es el segundo episodio, y el cuento que vos trataste, que es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, es el siguiente dentro de la LEF, que está bueno porque como que se complementan y está esa cuestión del ímpetu y del hombre que tiene un momento decisivo en su vida, que es cuando sabe quién es, ¿no? Que es un poco el tema de la conversión contado desde otro lugar también. Exactamente. Así que bueno, los invitamos a que escuchen. Y también creo que biografía, después vamos a hablar un poquito más de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y de esta relación con Historia del Guerrero y la Cautiva, pero ustedes también lo hicieron en años anteriores en Literarte. En el 2023 hicimos el anteúltimo programa, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y lo analizamos con Gastón. Bueno, yo quería empezar hablando en este segundo bloque sobre la cuestión de la voz narrativa, que es tan particular, ¿no? en Borges, y quería destacar como aspectos muy característicos de este autor en lo que tiene que ver con la voz narrativa. Bueno, es importante porque esto nos encuadra tanto la historia del guerrero y de la cautiva como las reflexiones que va a tener Borges sobre estas historias. Uno de estos rasgos característicos que tiene el autor es que muchas veces él se incorpora como narrador de sus propios cuentos, ¿no? Uh-huh. Hay relatos donde él se presenta no como un escritor, sino como un lector, ¿no? Él nos habla de ese lugar, desde un lugar de lector que llega a las historias que va a contarnos a través de la lectura, ¿no? No por medio de la experiencia, sino a través de los libros. Uh-huh. No ocurre en todos los cuentos de Borges, pero sí en muchos,
Y también hay cuentos donde este narrador, que es Borges, nos va a decir que escuchó o que le contaron la historia, ¿no? Y en Historia del héroe y de la cautiva ocurre todo esto porque el texto empieza con un narrador que nos dice que leyó unos versos de un autor basados en otro autor y así terminó conociendo la historia de Droctulf. Es una historia de conversión, ¿no?, a la civilización, a la que accede a través de la letra, ¿no?, de la palabra escrita. Es una historia lejana en el tiempo, en la geografía, y Borges accede a ella a través de una poesía nada más y nada menos. Así como Droctulf, cuando llega ahí a Ravenna, se encuentra con palabra escrita, con inscripciones, pero en el caso de él no comprende lo que dice, ¿no? Ujú. Y en el caso de la historia de la cautiva, esta conversión, podríamos decir, a la barbarie, el narrador accede a ella a través de lo que es la oralidad, ¿no?, a través de la voz de la abuela. Y es una historia más cercana en el tiempo, en la geografía y también en lo relacionado a la afectividad, porque se la cuenta nada más y nada menos que su abuela. Y su abuela accede también, ¿no?, a esa historia de la rubia india a través de la oralidad, porque alguien le dice, mira, hay una inglesa también como vos, pero que fue cautiva de los indios Ujú. y esto, ¿no? Incluso llega a hablar con esa india rubia que en su lengua materna, ¿no?, en inglés, le dice que ella es feliz ahí con los indios. Y a mí este rasgo, ¿no?, de la narración me parece genial, ¿no? Esto de que un escritor, ¿no?, de la talla de Borges siempre se ponga en el lugar de un lector, ¿no? No de un escritor. Y bueno, podría él arrancar contándonos la historia de Guerrero y de la cautiva en tercera persona, ¿no?, como un narrador omnisciente, pero él decide hacer otra cosa, ¿no? Inventa un recorrido por el cual llega a esas historias y a esas reflexiones tan profundas que tiene. Que me parece que tiene que ver esto con ese juego en el que siempre hace, o que muchas veces hace, entre realidad y ficción, ¿no? Al incluirse él como narrador y incluir, por ejemplo, a un personaje como su abuela inglesa. Claro. No, hay una tendencia, que esto lo hemos hablado infinitas veces, de que Borges considera que la literatura hacia la vida y no la vida a la literatura, ¿no? Y que la literatura se alimenta de sí misma. Inclusive, hay una cosa interesante acá, que parte de un poema. Ujú, El poema lo lleva al libro de historia, claro. y el libro de historia lo lleva de vuelta a la literatura, es decir, al cuento que él va a contar ficcionalmente. Esto me hace acordar, voy a hacer una pequeña digresión, a esta cuestión que siempre planteamos acerca de la obra y el autor, ¿no? Que hay que creerle a la obra y no al autor, porque el autor no puede mentir, pero la obra es auténtica, o todo lo auténtica que pudo ser. Oscar Wilde decía, si vos le preguntás a una persona algo, te va a mentir. Si vos le pones una máscara, la máscara te va a decir la verdad. Y la máscara es la obra, ¿no? No. Y él va a buscar un poema, es decir, él utiliza este recurso que vos bien describiste a partir de un poema, que para él es mucho más auténtico, porque a partir de ahí sí puede emanar la historia y la civilización, el sentido de lo que él quiere contar, su propia ficción. Entonces, la idea de este recurso que hace Borges, que es verdad que a veces parte de la oralidad, bueno, de hecho la segunda parte de la cautiva tiene que ver con la oralidad, pero tiene que ver con una oralidad íntima de su familia, de su sangre, de su abuela, pero muchas veces es una oralidad desconocida, es como un recurso pero es muy característico en Borges, y es algo que él pensaba, inclusive decía, más allá que esto nos importe o no, pero lo decía, que la literatura es la que hace al mundo, no el mundo la literatura. Bueno, esto se ve muy claro en Clave Fantástica en Clon, ¿no? Claro. Y en otros textos también, en Clon emblemáticamente. Pero acá, que es un cuento de otra línea, digamos de la línea del coraje, donde si uno lo toma como referencia o lo espeja a biografía de Tadeo Isidoro Cruz o La forma de la espada u otros cuentos, él no tiene necesidad en principio de arrancar de un poema que nos lleve un historiador y que cite a otro historiador y que haya toda una vuelta libresca, vamos a decir, bien de lector, como bien decís vos. Yo creo que Borges se consideraba
no solamente como un eufemismo lo decía, sino porque verdaderamente lo creía, que él era un lector, no un escritor. Y en tal caso transcribía, no me salía, con un gran estilo lo que le producían sus lecturas. Y Claro. me parece que este es un caso en donde da esta vuelta que me parece extraordinario. Me parece extraordinario cómo lo logra. Bien. Bueno, un tema importante me parece que tenemos que tocar en este análisis es esto de que decías del símbolo, ¿no? Cómo estas historias son símbolo de algo más. Bien, sí, yo cuando él cierra el capítulo, o está cerrando el capítulo de Drogtuf para pasar al de la cautiva, que es como dos cuentos en uno, porque él necesita espejarlo, entonces narra uno y después narra el otro y después hace esta conclusión que leíste vos. Dice, muchas conjeturas cabe aplicar al acto de Drogtuf. La mía es la más económica. Si no es verdadera como hecho, lo será como símbolo. O sea, a él ni siquiera le importa que sea verdadera como hecho, lo delata ese estado de ficción, casi que nos dice veladamente que no es verdadera, pero que no importa, porque en definitiva lo que importa es el tipo. Lo dice en otro lugar. Imaginemos su especie eternitatis a Drogtuf, no al individuo Drogtuf, que sin duda fue único e insondable, como todos los individuos lo son, sino al tipo genérico que de él y de muchos otros como él ha hecho la tradición. Claro. A él le importan dos cosas, el tipo genérico y la tradición. Entonces, ¿cómo está hecha la tradición? La tradición está hecha de conversiones, también. No está hecho de una línea pareja de donde todos pensaron más o menos igual y se fue transmitiendo como una cadena de información, sino que hubo ciertos golpes y de cosas. De hecho, hay una en el párrafo que leí recién respecto al símbolo, hay una imagen muy clara respecto a que esos mismos lombardos que invadían Roma en un momento, después terminaron siendo parte de Italia. Es decir, como que se va integrando la tradición a partir de estas conversiones. Es decir, que esto nos sirve también para pensar, vamos a hacer esta vuelta. Él tiene que partir de una poesía para ir a la historia. Y toda esa pócima le resulta un cuento. Y ese cuento después se hace historia. Claro. Después se hace una explicación, vamos a decir, simbólica, metafísica, metafórica de la historia. Hay por ahí, en este mismo cuento, personajes secundarios, podríamos decir, que pueden ver eso o perciben eso, y hay otros que no. En el caso, por ejemplo, de lo que sucede con Drogtuf, ¿no? Este herrero que se pone del lado de los que serían las personas con las que combatían, lo ven, sus iguales lo ven como un traidor, ¿no? Como un traidor. Y después lo que nos dicen es que esos mismos iguales de Drogtuf van a terminar siendo italianos, claro, también, en algún punto. Solo que en ese momento se lo vio como un traidor a este guerrero. De hecho, se lo mata, ¿no? Muere Drogtuf en esa batalla. Y en el caso de la otra historia, ¿no? De la abuela sí es capaz de verse con mucho miedo en la otra, ¿no? En la cautiva, en la india rubia, que en un momento está tomando sangre de un animal, ¿no? del piso, y ella ahí con terror se ve reflejada en eso, ¿no? Dice, bueno, este será el destino de una mujer desterrada, ¿no? Y atravesada por esa América, ¿no? En la que está ahora. Lo dice en palabras muy lindas, dice, el reflejo monstruoso de su destino, ¿vio? La abuela de Borges en la otra. Claro. Bueno, son como espejos, ¿no? En los que uno se puede reflejar o no, ¿no? Estas conversiones uno las puede tomar como conversiones o como traiciones. Sí, se espeja tanto la abuela con la india como la india con el guerrero, por eso el título del cuento y todo el cuento. El cuento es absolutamente simétrico, inclusive hay dos párrafos por separado, distanciados en la narración, donde cada uno de estos dos personajes centrales, que son Drogtuf y la india, la cautiva, se enfrentan ante algo que los deslumbra y que
produce ese ímpetu irracional, ¿no? En el caso de Dreyfus es el famoso, las guerras lo traen a Ravenna y ve algo que nunca ha visto, ve el día, los cipreses, el mármol, el conjunto que es múltiple y sin desorden, los templos, los jardines, las habitaciones, los jarrones, los capiteles. Y después en lo de la India hay un párrafo similar en cuanto a lo que produce como impacto, que es este párrafo en donde ella ve los toldos de cuero de caballos, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscadas o de vísceras crudas, las sigilosas manchas del alba, el asalto a los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de la hacienda por jinetes desnudos, la poligamia, la endiodez y la mafia. Claro. Bueno, evidentemente son cosas absolutamente distintas las que se ven. Hablamos en la preparación de este programa de cómo ve Borges de cuál sería la conversión más acertada para Borges, pero más allá de eso, ambos ven algo que no tiene nada que ver con ellos, en principio, a priori, pero que los deslumbra de una manera que no pueden racionalizar. Y esto me hace acordar siempre, cada vez que voy a este cuento, al grado de irracionalidad que tiene la vida misma en la que nosotros transcurrimos, digamos, ¿no? Las decisiones que tomamos, muchas veces, muchísimas veces, casi todas las veces diría, tienen que ver con ímpetus, tienen que ver con cosas que no podríamos racionalizar, que no podríamos dar una razón, que nos atraen, que sabemos a priori que ese es nuestro lugar porque nos impactan, porque nos seducen, porque nos gustan, porque nos prometen algo que no podíamos explicar en ese momento y en el cual después nos terminamos reconfortando de alguna manera, porque Dreyfus peleó, bueno, hasta que se murió, y la India, por lo que entendemos acá, hasta donde llega el cuento, siguió siendo India, no se arrepintió de eso, digamos. Es como que no es solamente la promesa, sino que nos recuerda esas decisiones que tomamos en la vida que no son estrictamente racionales. Uno a veces dice, no, me voy a tomar el tiempo para pensar bien en esta decisión, si acepto este trabajo, o si acepto esta propuesta, o si esto o lo otro. Y en verdad lo que termina definiendo muchas veces es un ímpetu. Algo que dice, sí, voy por acá. Exactamente. Bueno, tiene que ver con quiénes decidimos ser, ¿no? Me parece que eso, después esa idea se cierra, la importancia, de estos ímpetus, creo que se cierran después cuando leemos el cuento que sigue en el Aleph, que es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, porque recordemos que, bueno, biografía es como una reescritura de Martín Fierro en donde nos dice por qué Cruz se pone del lado de Martín Fierro cuando va a la partida a buscarlo. Cruz tenía que atraparlo a Martín Fierro, y Martín Fierro se resistía valientemente, de hecho peleaba contra los soldados de Cruz, y Cruz de repente dice, yo no voy a consentir que se mate un valiente, se pone del lado de Martín Fierro, y uno dice, ¿por qué hizo eso? ¿No? Y bueno, y yo creo que ahí está también esta idea de ese ímpetu secreto, ¿no? Irracional, que hace que nuestras elecciones se vuelvan muy difíciles de explicar, ¿no? En Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges dice que ese es el momento en que uno decide para siempre quién es, ¿no? Entonces, me parece que es eso, que acatar ese impulso es decidir quién uno es, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, y inclusive puede ser algo que, o mejor dicho, seguramente es algo que uno ya tenía dentro, la tendencia de Cruz. En el cuento al que hace referencia, habría una tendencia previa en Dreyfus por la ciudad, que él como no la conocía, no la podía racionalizar, pero cuando la vio se impactó. Es decir, seguramente hay algo previo que alienta a que ese ímpetu se produzca, pero el momento decisivo es el momento del ímpetu, ¿no? Hay una referencia, esto lo hablamos creo, en Sur, por ejemplo, ¿no? Que un poco es como todas estas ideas que estamos volcando en el Sur. Este personaje de Dalman está como más racionalizado desde el punto de vista del narrador, ¿no? La historia de Dalman. Pero en un momento se le junta todo ese hay como toda una genealogía de ese ímpetu
Claro. Es decir, vemos cómo Un llegó linaje, digamos. a ese, claro, cómo llegó a ese momento, cómo se le juntaron todas sus líneas del pasado, todos sus linajes, y cómo se enfrentó con el cuchillo en la mano a tomar esa decisión que es absolutamente irracional. Es absolutamente irracional. Después nos podemos preguntar, no desafiando a Borges, sino desafiándonos a nosotros mismos. ¿Es absolutamente irracional que Dalman quiera morir como un valiente y no en un hospital atendido por 4 enfermeras? Claro. Si va a morir, si todos vamos a morir, ¿no es mejor bueno, me acuerdo ahora Elegir su propia muerte. elegir su propia muerte? Sí, bueno, esto lo hablamos en más de una ocasión con Landoni en los podcasts a propósito del Sueño de los Héroes, esta gran novela de Bioy Casares. Si uno va a morir, bueno, en Borges en infinidad de cuentos se da esto, sobre todo los cuentos de cuchilleros, pero en general, ¿no es mejor morir eligiendo esa muerte como un valiente, acatando un ímpetu que tiene que ver con algo que, en el caso de Dalman, más racionalizado que en estos dos cuentos, pero que no deja de ser algo que verdaderamente me justifica como ser humano? Es decir, yo soy esto, yo vengo de acá, vengo de la llanura, nos corrimos un poco al cuento del sur, ¿no? Pero como para explicar un poco esta idea del ímpetu, que me parece una de las ideas centrales. Claro, no, tiene que ver con lo que decíamos de biografía de Tadeo Isidro Cruz, ¿no? Es como, tiene que ver con lo que yo soy, ¿no? Es como que él toma esa decisión de pasarse al otro lado, ¿no? Traicionando a sus soldados, en este caso sin duda traicionando a sus soldados, porque no quiere traicionarse a sí mismo, quizás. Claro, ¿no? claro. Tiene que ver con eso. La idea del perro gregario y del lobo, ¿no? Claro. Me parece muy... Sí, bueno, el final de ese cuento es maravilloso, también lo recomendamos, y recomendamos ir a escuchar el programa de Literarte del ciclo 2023, donde hicimos biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Bueno, lo último mío, por lo menos con respecto al tema de la civilización, decía recién al pasar esta idea de Borges de cómo trata veladamente, y esto lo conocemos a través de otros escritos que vamos a hacer referencia, veladamente esta cuestión de la civilización y lo bárbaro, ¿no? Uh-huh. Acá lo que le importa a Borges es la simetría perfecta entre las dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Pero entendemos por cómo describe determinados elementos de la seducción de ese ímpetu en un caso y en otro, que le seduce mucho más la civilización que la barbarie, ¿no? Que esta cosa sarmientina. Pero que, en definitiva, él la justifica en más de un caso y tiene que ver con esta integración, porque probablemente la cautiva, esto acá voy a irme un poco por las ramas, probablemente la cautiva, como los lombardos que lo vieron como un traidor a Droctulf, también se haya integrado de alguna manera a esa corriente a la que se negó a integrar al principio. ¿Sí? Probablemente la cautiva sea, o sangre de esa cautiva, corra por las venas, mestizadas, mixturadas, de alguna de las tantas personas que en la provincia de Buenos Aires después heredaron este doble linaje, vamos a decir, europeo originario, ¿no? Que se dio y que se da y que lo vemos acá en la provincia de San Luis a montones, digamos. No digo cualquier persona, pero muchas de las personas que habitan el interior del país, y ni hablar en otros países de Latinoamérica, tienen sangre india. Claro. Sí, sí. Y a veces en un porcentaje mayor que la española o que la europea en general. Con lo cual hubo como una integración a eso. Si lo pensamos desde 1949, para ser justos, del momento que se escribe el cuento, o si lo pensamos desde hoy, desde que estamos haciendo este programa, es lo mismo, se produjo esa integración. En cambio, en lo de Droctulf, ya él se integró solo hace 1300, 1400 años. Él se integró solo por conversión. Los demás, los lombardos, se tuvieron que integrar. Me parece que tiene que ver con esta visión de Borges de la cultura occidental, ¿no? de lo que es para él la civilización. Claro. Bueno, no sé. Que te leía hace un ratito, ¿viste? Claro. De que hablábamos del ensayo este. Bien. La inglesa llega digamos,
de Inglaterra directamente. Ujú. Y también, para mí, decide, sin dudas, pasarse al lado de los indígenas. No decide, bueno, simplemente lo acepta y la hace feliz, ¿no? Sí, Estar sí, ahí, sí, y claro. decide no volver. Yo creo que en ese sentido son iguales las historias. No, en el cuento son iguales, sí, hice esta salvedad porque, por cómo Borges describe los 2 párrafos que yo leí así muy a las apuradas del impacto visual de Claro. uno, de qué lo seduce a uno y de qué lo seduce a otro. Da la impresión que Borges describe esa ciudad maravillosa de jardines y de templos y de capiteles y de jarrones y de cosas como eso que es múltiple pero sin desorden, ¿no? Que tiene una armonía, que es algo que nos excede, que es algo superior a los que lo habitan inclusive, ¿no? Como la ciudad griega, como Atenas era más que los hombres que vivían en ella, ¿no? O como Roma, ¿no? Como la Roma eterna, esas eternas letras romanas. Entonces, toda esa descripción que él hace sutilmente para describir la conversión de Drotuf no la hace... ¿Vos decís que nos vende como mejor la conversión? que No, hace Drotulf? creo que es lo que piensa él por el tema de la integración, por el tema de la integración a lo que él considera una universalidad. Yo no lo juzgo a Borges por lo que piensa, entiendo que piensa esto, yo coincido bastante con él, pero no me parece siquiera despectivo, porque él contempla la posibilidad de que el lombardo después haga lo mismo que Drotuf. Ujú. Más allá que en el momento preciso de la conversión lo tome como una traición. Y de alguna manera la India va a hacer lo mismo. Forzada o no, porque los lombardos también fueron forzados. Digamos, forzada o no. No digo que es convencida, por otro ímpetu vuelve. No es que vuelve, sino que la misma marea universal te lleva, digamos. Me parece que es la idea. No que uno es mejor que otro. Porque inclusive el párrafo que vos leíste es claro. Parecen 2 historias opuestas, pero son la misma. Son la misma historia. Son la misma historia, a los ojos de Dios son la misma historia. Ahora, me da la impresión, corriéndonos un poquito o llevándolo a una especie de fuera de campo interpretativo más allá de esto y pensándolo más en un Borges todo, sobre todo en este ensayo que te leía hoy de anotaciones del 24 de agosto del 44, sobre el nazismo, que no tiene directamente que ver, pero tiene que ver por esta cuestión civilizatoria, Roma y demás. Hay una idea en Borges de lo que es lo universal. Roma es eterna. Claro. Roma es eterna. Como símbolo, ¿eh? Sí. No es que es eterna la ciudad, la pueden bombardear, pueden destruir, puede hundirse y puede construirse otra que se llame de otra manera. No, pero como símbolo es eterno, digamos. La toldería y el capitanejo que seducen a la India no son eternos, son, en tal caso, lo que el ímpetu lo lleva en este momento para hacer algo simétrico a lo que hizo Drotuf. Claro. Después se va a integrar a Roma, de alguna manera. Sí, bueno, yo también por ahí lo veo, no me detengo a pensar qué le parece mejor o más universal a él, sino en simplemente la idea del ímpetu, ¿no? Sí, claro, bueno. Que te puede parecer tan irracional lo que hace Drotulf como lo que hace la cautiva. ¿Entendés? No importa qué es lo que a ellos los deslumbra, si la sangre o si el orden, y los álamos y el mármol, etc. No, me parece que el tema es la elección. No, está claro, la está claro. Yo me conversión. fui de tema. El que se corrió fui yo. Vos tenés razón. No. Igual entiendo que vos hiciste un análisis por fuera del cuento que Claro. está muy bien. Me parece que nada, como que de alguna manera nos dice la cuestión acá es este ímpetu, estas decisiones que no podemos explicar, pero que tienen que ver con eso. Y yo también me salgo ahora del cuento para pasar al cuento siguiente, que tiene que ver con decidir quién uno es, ¿no? No importa de dónde vengas. Sí, hay un impulso, ímpetu lo podríamos sinonimizar con impulso, Ajá. motivado por algo inexplicable. Y de eso trata el cuento y eso me parece que es la vida misma, digamos, en definitiva. A veces ante decisiones trascendentales, a veces con pequeñas decisiones diarias que uno ni siquiera es consciente de que las hizo. Sí. Pero uno va caminando y cruza de vereda y podría seguir caminando por la misma vereda porque Sí. puede cruzar en la esquina o puede cruzar en la otra esquina, si total tiene que caminar 10 cuadras por la misma, pero cruza de vereda. Hay algo que,
bueno, desde esa cosa hasta inconsciente o insignificante hasta una decisión como la de Drotulf o la de la cautiva, la India, que son más trascendentales o que definen, como en el caso de Cruz, el destino. Todas estas las podemos tomar como un impulso inexplicable, que es esto que Borges llama el ímpetu. Bien. Bueno, nos quedamos entonces con todas estas reflexiones en el segundo bloque. Yo ya no sé, no fue un poquito. Sí, que nos comenten y nos cuenten y nos contradigan y nos critiquen y nos... Ahí está. en el chat o en los comentarios después del video más tranquilos. Exactamente. Bueno, esperamos entonces, los queremos leer. Así que anímense a participar en el chat o en los comentarios. Vamos a la pausa y a un tercer bloque. Dale. Hacemos desde Lectores. En el canal de YouTube ULPTV encontrarás nuestros contenidos audiovisuales. Todas las temporadas de Literarte. El podcast Los temas de la literatura. La serie web Rodeados de libros. Las entrevistas instantáneas. Y encuentros literarios. Bueno, estamos acá en el tercer y último bloque del cuarto programa de Literarte, séptima temporada 2025, con Borges, Historia del guerrero y la cautiva, y bueno, y lo que nos dejó los márgenes de este cuento y lo que este cuento nos disparó más allá de él. Uh-huh. ¿Por dónde vamos, Pri? Bueno, vamos a hacer como siempre en este bloque algunas recomendaciones. Yo les quiero recomendar un cuento, ¿no? Porque nosotros no podemos decir que Drotulf es un traidor, ¿no? O que la cautiva es una traidora. O sí, ¿no? Lo podemos decir, pero bueno, ahí nos tendremos que poner a discutir con Borges, que nos dice que no son traidores, que son conversos. Bueno, ellos quedan cautivados por una cultura que no es la suya y deciden, bueno, formar parte de ella, podemos decir. Ahora, lo que yo les quiero recomendar de cuentos de Borges, sí tiene que ver con un traidor, ¿no? Y traigo a colación este cuento porque comparte una similitud con el título del cuento que vimos hoy, ¿no? Este cuento que les quiero recomendar se llama Historia del traidor y del héroe. Es un cuento que podemos encontrar en el libro Ficciones. Y donde también aparece esta idea del narrador-lector, ¿no? De la que estuvimos hablando. La historia compartida. Fíjense que es la historia del traidor y del héroe. Y bueno, no quiero decir mucho más porque les voy a spoilear el final de este cuento, que es grandioso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver mucho con esta idea de que hay una sola historia. Bien. Los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos. Eso me parece tan maravilloso, porque entre paréntesis, como si nada, como si quieren, sáquenlo y no lo lean, ¿viste? Te lo escribe Borges. Bueno. Yo quería recomendar todos los cuentos del coraje de Borges. Por ahí esta historia del traidor y del héroe está dentro del rubro de este linaje, que bueno, que tiene que ver con el linaje de la madre. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El linaje del padre, la biblioteca y lo racional, y el linaje de la madre más el salvaje, el de los cuentos del coraje. El de los cuentos del coraje, por supuesto, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, lo nombramos tanto como el que estamos tratando hoy. La forma de la espada. Por supuesto,
el sur, que el sur es una mezcla de ambos linajes y justamente es lo que de alguna manera define el final, cómo llegan esos dos lados. Pero hay muchos cuentos tardíos de Borges en el informe de Brody y en el libro de la arena, que es los últimos 2 libros que hizo Borges en el 70 y en el 75, los últimos 2 libros de cuentos que publicó, en donde hay unos cuantos cuentos que también tienen que ver con el coraje. El encuentro, La intrusa, cuentos que hemos tratado algunos o que vamos a tratar. Tenemos también, hago referencia, mira, nos olvidábamos, hay un encuentro literario, el primer encuentro literario que hice en el 2020, sobre Borges, tratamos este tema de los 2 linajes y analizamos una cantidad enorme de cuentos que recomendamos, están en la página en el canal de YouTube de ULP-TV. Después les pasamos exactamente el enlace del encuentro. Pero bueno, para seguir esta línea y para entender parte de la lógica esta del Borges lector, del Borges que parte de un libro o de la oralidad, que justifica de esa manera sus ficciones y que tiene un particular apego por esta cuestión de los cuchilleros, de la valentía, de la cosa que se juega a muerte, digamos, ¿no? Bueno, vamos, ¿algo más de este tercer bloque? ¿Algo más que quieras decir, Pri? Sí, 2 cosas. Primero, Dale. vamos a adelantar ya lo que vamos a estar abordando la próxima semana, que es el cuento La Isla Mediodía, de Julio Cortázar. Bien. Así que bueno, ya se los vamos a mandar, se los vamos a compartir. Vamos a dejar nuestros contactos en la pantalla para que ustedes puedan pedirnos este cuento. Y se lo mandamos, ¿sí? Así cuando llegan el próximo episodio nos pueden compartir en el chat, en los comentarios, lo que les pareció este cuento que vamos a tratar la próxima semana, La Isla Mediodía, de Julio Cortázar. Y nos despedimos en este caso con música. Sí, con la música del compositor Alejandro Rodríguez, que tiene un canal en YouTube que me llamó mucho la atención, se llama Musistorias, donde combina música, historia y literatura, este señor. Y lo vamos a dejar con una canción que se llama Milonga de las Cautivas y que está inspirada en el cuento que analizamos hoy. Así que bueno, los dejamos con música y será hasta la próxima. Chau. India rubia, ¿dónde vas? Pintada colore calfú, cruzando lenta la plaza con tu poncho carmesí. Una inglesa te llamó, con recelo fuiste allí. Ella habló de su destierro, como el malón lo hizo en ti. Sol de cobre, plata de luna, mujeres cautivas, la misma fortuna, sangre caliente corriendo en el suelo, signo presagio, arraigo hechicero. Toldos de cuero, hogueras de estiércol, festines de carne, alarido y saqueo. Maravilla burlona, fronteras de fuego. Creía estar sola, destino extrañero.
con valor los fortines y la pampa, el escenario feroz. Ambas son Alípura y en sus rostros dejan ver el azul gris de esos ojos que nacieron junto al mar. Sol de cobre, plata de luna, mujeres cautivas, la misma fortuna, sangre caliente corriendo en el suelo, signo presagio, arraigo hechicero. Muchas gracias. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.